Muy buenas tardes, bienvenidos como cada tarde a Sevilla TV. Hoy vamos a tener a Antoine Cas, que es el autor del cartel de las fiestas de la primavera 2024. Vamos a estar en la presentación del Monkey Week y también en la presentación de la ópera de Wagner, Tristán e Isolda. Y cerraremos el programa de hoy con Diego del Alcázar, que viene a presentarnos su primera novela. Todo eso lo vamos a tener en Sevilla TV, no se vayan. Antoine Cas será el encargado de hacer el cartel de la fiesta de la primavera 2024. Lo tenemos aquí con nosotros. Antoine, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Supongo que bien, ¿no? Contento, bien, ¿no? Feliz, bien, ¿no? Muy contento. Estoy, la verdad, que sorprendido porque ha sido todo muy rápido y bueno, estoy muy contento. La verdad que es una de las cosas que me ha cogido muy de sorpresa, muy de sorpresa. ¿Sí? ¿No te lo esperabas? No me lo esperaba. ¿Por qué? Bueno, no sé, viendo un poco, mirando hacia atrás, después con el tiempo de reflexionar, mirando hacia atrás, sí que es verdad que he visto autores que a lo mejor tenían poco que ver conmigo, algunos sí, pero ya mirando muy hacia atrás, pero por tónica general no he sido el perfil que se ha ido dando a lo largo de todos estos años, quizás dando los carteles de primavera. Estoy muy contento por eso, porque tengo la oportunidad en un momento dado de romper un poco esa linealidad que se ha ido dando a lo largo de... Pero yo creo que también hay que... Fíjate, el arte ha evolucionado mucho y ha crecido muchísimo, sí, gracias a Dios. Sí. Entonces, creo que también, y hablo, a ver, para gustos los colores, pero tendemos muchas veces a que nuestras cosas, nuestras tradiciones, nuestros carteles, los queremos hacer nuestros, sin olvidar que hay una parte del artista al que se elige, y sobre todo también sin olvidar que creo que hay otras personas que también entienden el arte de otra manera, ya no solamente el artista, sino también el público. Entonces, creo que un poco todos tenemos que hacer un poco de reflexión y abrir las puertas y ser conscientes de que el arte también ha evolucionado en ese sentido. Lo digo porque, claro, a lo mejor no en la línea de anteriores autores que tenían pues su idea, pero creo que también en ese sentido hay que ir variando y cambiando. Entonces, sí, a mí no me sorprende que te hayan elegido, sinceramente te lo digo. Bueno, yo la verdad que ya viéndolo con frialdad, sí que es verdad que bueno, para mí es un honor, un orgullo, simplemente por lo que simboliza un poco para la ciudad. Yo creo que es una de las cosas que pueden pasar por tu vida una vez nada más, y es el hecho de a la ciudad dedicarle ese momento pequeñito de poder proclamar y de poder hacer la apertura de lo que es la primavera en general, no solamente la fiesta, sino la primavera como tiempo de atmosférico, como lo que es la calle, lo que estamos acostumbrados a vivir el día a día, cuando ya llegan los días esos de azahar y de buen tiempo. Para mí es muy importante, es quizás más importante eso, fíjate, y lo tengo más en cuenta a la hora de realizar el trabajo que la fiesta realmente, que la fiesta de la feria, que la Semana Santa, que los toros. Sí, ¿por qué? Es curioso. Sí, porque hay una cosa que he ido con el tiempo acuñando, que es que la primavera es todos sentidos, no es nada contrahecho. Bueno, no Sevilla es todo sentido. Y es todo sentido. Entonces sí que es verdad que creamos un ambiente... Sí que es verdad, no, yo creo que... No, te pillo perfectamente, porque yo creo que la explosión del azahar es lo que hace que... Creo que revoluciona un poco todo, ¿no? Entonces ahí sí te pillo. Te embriaga de una forma en la que todo lo que te viene bien dado. Y bueno, hay una serie de parámetros que, por ejemplo, es la luz, el color, el olor... en fin, una serie de la música que empiezas a ver, a intuir en los conciertos que se dan en Cuaresma, por ejemplo, cómo montamos las casetas, cómo... Hay una serie de datos ahí muy básicos, que nos vienen dados de serie prácticamente al sevillano. No puedes eludirlo, ¿no? Eso tienes que tenerlo presente. Pero sí que hay una parte de los sentidos que la gente no gestiona tan bien, sino que se deja llevar un poco por la embriaguez, que esa es una de las partes que más me interesa. Bueno,
tirando un poquito de la cuerda para saber... Oye, mira, es una pista que nos da, ¿eh? Sí, una pista. Una pista. Y además Para una pista saber. grande, una pista grande. Sí, además una pista importante. Sí, sí. Bueno, no voy a seguir por ahí porque si no al final, a ver si vamos a hacer el spoiler, que no es la cosa tampoco. No, yo sé. Oye, ¿qué significa para ti? No sé, me lo has comentado antes, ¿no? Es una cosa muy importante, pero a ti no sé si se diferencia la parte artística de la parte sentimental también, ¿no? De lo que significa pues ser elegido cartelista, ¿no? Mira, por la parte artística supone una especie de paréntesis, porque sí que es verdad que, por ejemplo... Eso también es verdad, ¿eh? Para mucho tu producción personal. Para la producción, para tu continuidad en tus labores y además en mi vida, que además yo suelo trabajar mucho en la sierra porque tengo yo un estudio grande, aquí es simplemente mi vivienda y la he convertido en un sitio de ir y venir o un estudio pequeñito en donde hago teóricamente las cosas, Sí. me relaciono, en fin. Pero el grosor mayor está en el campo. ¿Qué pasa? Que ese tipo de historias te influyen porque te rompen un poco la dinámica y por eso te digo que es un poco paréntesis. Sí que es verdad que he estado en el mundo de la cartelería, como bien sabe, por lo menos la gente de Sevilla, recientemente, que entré en el año 2019, creo que fue por una publicación de Pasión en Sevilla y a partir de ahí hice una serie de carteles por medio y no soy muy dinámico en eso. Por ¿no? ejemplo, esto que estamos viendo en pantalla ahora mismo. Exactamente, he estado trabajando con carteles, por ejemplo, lo último que hice el año pasado ha sido para la estrella, en fin, cosas puntuales que a mí me parecían atractivas, que formaban parte de mi interior, de mi parte interior. Yo he vivido en Triana, toda mi infancia, toda mi juventud, soy trianero, me siento trianero, y son cosas, yo cuando cojo un encargo y digo que sí, es por algo interior, Sí. no es porque me vaya a dar un currículum determinado y me sitúe de una forma determinada. Yo creo que lo único que te sitúa es el aval de tu obra, no un número de obras que tú hayas hecho a lo largo de tu vida. Entonces sí que es verdad que esto es muy atractivo y me ha llamado la atención el decir, lo hago, pero porque los sevillanos yo creo que se merecen un cartel y se merecen que yo me explote al máximo para que tengan su cartel de fiestas de primavera. Lo que tú decías, experiencia en carteles ya tienes. Sí, yo reconozco... Te lo digo porque el reto puede asustar, pero bueno, si tienes ya... Sí, verá, tú lo afrontas como un proyecto más. Lo que sí que es verdad que tienen unos parámetros que tú tienes que ir más o menos hilando. Soy muy ecléctico y todo el mundo lo sabe, que yo trabajo muchísimo... A ver, a ti los carteles te gustan. Sí, la cartelería me gusta, pero no toda la cartelería me gusta hacerla. Hay cosas que no me veo, que me han puesto proyectos por delante y he dicho, no me veo haciendo eso. No me veo haciendo esa imagen o no me veo haciendo ese aniversario porque no me situaba sí, ahí. Porque no te algo claro, emocional, ¿no? Exactamente, no es algo emocional o incluso veo que no funciona mi estilística y va a ser un poco pastiche, una historia rara. Y entonces pues he ido desechando, pero sí que es verdad que hay encargos que he cogido encantadísimo, como fue lo del Valle, por ejemplo, porque vivo muy cerquita prácticamente y he estado toda la vida muy cerca de esa cofradía y la he vivido intensamente, por la estrella, por vivir en Triana, lo de Cádiz, por ser de Cádiz, el cartel de Cádiz, que me pareció muy interesante y era para mí muy importante. En fin, son una serie que todos los trabajos que he ido cogido han sido con un motivo muy interior, un motivo muy mío. Y esto pues lo cogeré porque Sevilla en primavera enamora a todo el mundo. Tu pintura contemporánea, bueno, se destaca también... tú no sigues moda, tú marcas un estilo, corrígeme, que yo tampoco de pintura sé mucho, pero ¿qué destacarías? Y para que los sevillanos vayan sabiendo también algunos rasgos. Es cierto que yo no pertenezco a ninguna corriente ni una moda determinada que se van implantando por la gente joven que viene con mucha fuerza, me parece estupendo. Yo creo que es muy importante que la gente pueda aportar cosas nuevas. Yo ya llevo una trayectoria en la que me siento cómodo y mi arco estético es muy grande porque yo lo mismo trabajo las manchas de una forma más aleatoria, improviso mucho con un expresionismo que lo mismo trabajo mucho el dibujo en función de lo que quiera contar y hasta donde quiera llegar.
Y ese eclecticismo en la pintura, en la figuración, me da libertad, me siento cómodo. Yo no tengo que tener un lenguaje repetitivo para contar cosas y que sea como una especie de marca. Yo creo que las marcas en el arte contemporáneo restan creatividad al artista. Y que tu pintura supone un abanico de posibilidades que te permiten expresar cualquier tipo de cartel, ¿no? Que te proponga. En ese sentido también creo que te abre mucho las posibilidades Por ejemplo, a la hora de crear. Me influye mucho la literatura, me influye mucho lo que leo, la música muchísimo, consumo muchísima música. Todo eso influye y todo es circunstancia de lo que te vayan diciendo. Es decir, si tienes un encargo de algo determinado, te metes en ese mundo y lo investigas, como un cineasta, cuando un director de cine va a hacer una película de un tema determinado. El lenguaje puede ser muy parecido a toda su filmografía, pero en concreto en una película siempre es una cosa determinada, una forma determinada de contar, con unos elementos a lo mejor innovadores o no, pero aportando. Entonces yo creo que la pintura, cada trabajo tiene que ser así, tiene que ser aportando. No podemos tener una marca y registrarla siempre con una continuidad estilística, porque es que eso queda ahora ya con la posibilidad que tenemos de ver tantas imágenes. Sí, pero eso es complicado, o sea... sí, eso te vuelve loco. A ver, entiendo que... te entiendo y te capto la idea, pero también entiendo a esos pintores, o no sé si también en tu caso, que siempre quieren que sea... que cada vez que veas... Que se reconozca. Que se reconozca. Entonces, eso es precisamente de lo que yo huyo. Por eso te digo, que es curioso. A mí me parece negativo, me parece, tú puedes tener un lenguaje parecido. En el fondo todos tenemos un lenguaje que en el fondo repetimos. Claro, que hemos ido viendo trabajos tuyos conforme hemos ido hablando y claro, no se reconoce, o sea, no hay una línea totalmente disruptiva, que no exactamente. Y yo al principio me atormentaba cuando era jovencito, porque yo decía, me gusta hacer una cosa, pero en el fondo cuando ya has tomado una trayectoria y ves que también ha habido muchos maestros contemporáneos que han trabajado muchos géneros y dices tú, claro, pero es lo que, sobre todo desde bueno, lo poco que se estudia también de arte en el instituto que puedo... Claro, es la educación que siempre han tenido todos los artistas, ¿no? El mantener un sello, el mantener una firma, el tener un reconocimiento dentro de no solamente la pintura, la escultura, arquitectura, que se sepa que el sello es de alguien, ¿no? Por ejemplo, en el edificio en el que nos encontramos, que es de Aníbal González, siempre tiene unos rasgos característicos que hacen que tú vayas pasando por Sevilla y siempre reconozcas un edificio suyo. Entonces, claro, yo te puedo entender también que esa contradicción tuya, esa lucha interna, de diga, bueno, esto no me sale, yo no quiero esto. Claro, yo creo que siempre se ciñe un poco a lo que vayas a contar. Y sí que es verdad, por ejemplo, yo tengo compañeros muchísimos que a lo mejor manejan muy bien lo que es el paisaje, un género determinado, o la cartelería muy bien, porque son muy buenos diseñadores gráficos, apuntan muy bien, afinan muy bien, pero a lo mejor en otros terrenos se quedan vagos y es una pena porque en el fondo no dejan de ser creativos. Y es un espacio ahí por abonar que muchas veces, porque por el miedo a experimentar cosas nuevas, a hacer cosas nuevas y a ir cambiando. Hace poco creo que hay una exposición de Canogar ahora en el Thyssen, allí en Málaga. Cuando tú ves la trayectoria de Canogar, de Rafael Canogar, sí que es verdad que vas viendo cómo ha ido cambiando su forma de concebir. Y en el fondo, del primero al último, hay un nexo, ¿no? Y dices tú, es verdad, pues este es Canogar, este también es Canogar. Pero todo tiene un sentido. No vestimos igual en los años 60, 70, 80, las modas no son iguales, la forma de comunicarse ya prácticamente no es igual. Y yo creo que intentamos un esfuerzo por mantener un estaticismo que a veces es una tontería. Yo creo que hay que ir hacia adelante y hay que hacer que la pintura sea contemporánea, pero además sea dinámica. Y estemos en las redes con miles de... Tú haces print, haces no sé qué, haces una serie de cosas que tienes, elementos que tienes que ir llevando todo a la vez. Y lo digital ya te sobrepasa y, en fin, que hay una serie de términos que te tienes que sumar. No quiero meterte en ningún lío, pero sí que te tengo que preguntar por lo menos que me digas si ya más o menos tienes unos trazos, o si tienes unas líneas, o si tienes no un boceto tal cual, pero sí algo que sepas que, oye, pues esto
va a ir, esto no, o si has pensado en ello, yo supongo, o si te atormenta incluso ya toda y acabas de ser nombrado. Me atormenta tremendamente. No lo sé, mira. No me digas no lo sé, algo tendrás. No, yo te voy a... Aunque cambies de idea después, pero algo tendrás, ¿no? Hay una parte muy importante que es revisar toda la cartelería que ha habido en Sevilla de fiestas de primavera, al revisarla desde los primeros carteles hasta ahora, de una forma así rápida, arbitraria, las figuras de una flamenca, de un torero, de un nazareno, no sé, ha estado ahí un caballo, una guitarra flamenca incluso. Hay elementos que se han repetido mucho. Y es precisamente en lo que yo de pronto quiero ver. ¿Habría posibilidad de no tener que repetir ese elemento? Es la pregunta que te haces cuando vas a hacer una cosa nueva, ¿no? ¿Es necesario meter una flamenca? Pero yo creo que eso es oxígeno, también que tomamos claro. A la hora de tener un cartel. Yo lo lanzo como una cuestión. Claro, no. Que yo de pronto... A ver, si tú, yo puedo estar en tu línea porque creo que se puede prescindir. Habrá personas que digan que no. Yo creo que se puede prescindir teniendo en cuenta para tomar un punto de inflexión y para tomar un poquito de oxígeno de todo lo que se ha venido haciendo. Que yo creo que es verdad, que son elementos que a lo mejor piensas, pues tienes que estar, pero un año no pasa nada porque es igual que la Semana Santa. Tú un año, si quieres no ves a San Gonzalo en Rioja, puedes ver en otro lado, ¿no? Pues, o incluso verla en otro lado implica ver otras cosas nuevas. Por ejemplo, que en ese todo el mundo dice, pues ahí pasa, le toca la misma marcha y tal. Sí, pero en ese momento ha habido un parón y no sé qué y la han tocado. ¿Hay posibilidad de no repetir el esquema? Es la pregunta que tengo encima de la mesa. Eso es lo que te atormenta. Claro, que es muy lógico, que yo creo que es una cosa muy lógica. Hombre, no, claro. Eso está bien, claro. Eso está bien. A ver, yo es que creo que vosotros, y he tenido el placer de hablar con varios cartelistas, creo que os exponéis y os exigís mucho, y en vuestra propuesta sois valientes, incluyáis o no incluyáis iconos que pueden o no pueden estar. Creo que aun apostando por lo venga, vamos sota, caballo y rey, no me salgo de esto. Incluso apostando por eso, estáis en un juicio popular que muchas veces son muy injustos. Es una navaja un poco con doble filo. Sí, totalmente. Porque por un lado tú te sacan de tu estudio y te expones a un foco demasiado mediático, demasiado muy centralizado. Mediático, al que muchas veces no estáis tan acostumbrados. Y a mí me encantaría poder decir, señores, que no es tan importante un cartel, que es simplemente un fogonazo y tiramos para adelante, que no pasa nada, que no le demos tanta importancia, que sea un cartel bueno, malo, regular, atractivo o sea un poquito más... No hace falta, no pasa nada. Sí, al revés, lo que yo creo que hay que dar que hablar, hay que hacer que la gente, que eso llegue fuera, porque los sevillanos ya conocemos lo que son las fiestas de primavera. Muchas veces se nos olvida que el cartel no es solamente para nosotros, es para el mundo entero. Exactamente, y yo ese tipo de cosas las barajo como... Somos muy ombliguistas en ese sentido. Quiero vender Sevilla, quiero vender todo ese atractivo tan maravilloso que tenemos, pero... que lo mire una persona de Segovia, de Estados Unidos, de París o de Michigan, me da igual, pero que le resulte atractivo. Sí, totalmente. Pues Antoine, muchísimas gracias por estar aquí. Ya hablaremos cuando crees esa obra, que seguramente va a ser maravillosa y de la cual pues te deseamos muchísima suerte. Muchísimas gracias y de verdad que ha sido un placer venir hoy aquí y estar con vosotros. Un placer, amigo. Esta es tu casa, ¿eh? Así que incluso en el proceso, si te quieres pasar también para dar alguna pincelada, lo haré. Nosotros no te vamos a meter en el berenjena, pero si tú quieres, te invitamos. Lo haré. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar porque tenemos que hablar del Monkey Week que se ha presentado en el día de hoy y donde ha estado mi compañera María de Perea. Hoy nos hemos venido a la presentación de la nueva edición del Alhambra Monkey Week Festival para conocer a los nuevos artistas que serán la cara del panorama europeo. Bueno, y aquí nos hemos encontrado con Cristian de Moret y Gautama. Bueno, buenas tardes, que son dos artistas que van a participar en esta presentación, en este festival. Contadme, ¿qué tal?
Pues muy bien, unas horas muy tempranas, pero bueno, estamos ya acostumbrados. Los flamencos de vez en cuando nos levantamos temprano. Hola, estamos aquí estupendamente, ¿no? para hablar de nuestros proyectos y encantado de estar aquí. Bueno, exactamente, contadme, proyectos, discos, giras, cosas nuevas que vayáis a hacer de la mano de esta experiencia. Bueno, pues en este caso venimos a colaborar explícitamente a la rueda de prensa, a la presentación del Monkey. Yo he estado anteriormente en festivales anteriores, pero bueno, en esta ocasión pues venimos a hacer un poco aquí una pincelada y también pues venía a mostrar un poquito mi faceta y a comentar y anunciar que seré el productor del siguiente disco de mi amigo Gautama. Y bueno, en esas estamos, que habrá que darle fuegos artificiales por todos lados a los siguientes discos. Bueno, ¿cómo es eso? Cuéntanos, háblanos del disco. Hombre, un disco con música electrónica de base, con saxo como instrumento melódico y siempre con aire de música innovadora y música joven, ¿no? ¿Y en qué concordáis, digamos, con los valores que ofrece el Monkey Week? ¿Por qué habéis decidido participar? Bueno, aparte que son muy colegas y que es un festival muy guay, la última edición en la que he podido estar y además pues disfrutar de estar hasta última hora y eso. Pues bueno, pues como somos nosotros también, ¿no? Somos artistas, somos músicos, estamos acostumbrados a tocar, a girar y la verdad que es un festival en el que te lo pasas bien de verdad, con lo cual también la amistad y el compañerismo se nota, ¿no? Y se palpa. De hecho aquí venimos como amigos también a participar en esta rueda de prensa y bueno, pues es bonito estar en la escena artística de Sevilla, ¿no? Porque a mí también se me ocurre, ¿no?, de que aparte de que os haga ilusión venir como artistas, como tú bien decías, pero eso, esa faceta de amigo, esa faceta de a lo mejor conocer también vosotros a otros artistas que a lo mejor no conocíais o que a lo mejor sí que conocíais pero teníais ganas de ponerles cara, de conocer en persona. ¿Cómo es eso de compartir espacio también con gente que hace lo que vosotros? Pues siempre guay, ¿no? La verdad. Con la gente joven estamos ahí y eso se nos da bien. Se nos da bien, porque siempre hay una vertiente, una forma de hacer música nueva, ¿no? Y siempre es bueno estar cerca de la gente joven, ¿no? Y gente que crece y dice cosas nuevas. Y vosotros, aparte, bueno, para crecer, para decir, ¿tenéis a lo mejor algún tipo de mensaje para la industria de la cultura sevillana? Algo como que digáis, bueno, pues estoy de acuerdo con esto, o qué cosas se podrían hacer aparte de este festival, de iniciativas. Por ejemplo, que fuera todo el año, o sea, que todo el año fuera así y tal, y hombre, en verano a lo mejor que pongan más pulverizadores estos de agua y tal en los festivales de la calle, pero que sí, que más cultura, más música, más todo y menos problemas. Yo creo que más árboles, más parques y más conciertos en parques, promocionar y regalan los árboles y cultura y árboles. Bueno, pues seguro que en este concierto y en este festival nos lo vamos a pasar súper bien y que bueno, que va a ir un montón de gente y ya veréis que va a ser un exitazo. Yo creo que sí, ¿verdad? Noviembre, ¿no? Si no me equivoco. Sí, noviembre. Hay el Monkey, que es un pelotazo, el Monkey está súper guay y yo me lo pasé increíble la última edición. Y aquí nos encontramos con Álvaro Trujillo, el Content Manager de Cervezas Alhambra. Bueno, hola, encantada. Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado. ¿Por qué involucrarse en este tipo de proyectos como Monkey Week? Pues por una cosa muy simple, nosotros somos una cerveza, la cerveza es un producto muy social y necesitamos estar en los momentos de consumo. En este caso, dentro de las muchas cosas que hacemos nosotros, intentamos ser agitadores culturales allá donde vamos y en este caso, bueno, estar con el festival de música independiente más importante de España era casi necesario y más siendo una marca andaluza como nosotros. ¿Y cuál es esta filosofía del festival? ¿Qué tipo de similitudes tiene a lo mejor con vuestra filosofía como empresa? Pues te diría que básicamente el cuidado por el detalle y descubrir nuevo talento, ¿vale? Nosotros estamos aquí en Alhambra Monkey Week pues para presentar, para conocer grupos que dentro de unos años van a
van a ser el top de este país, ¿vale? Y encaja muy bien con nuestra filosofía y sobre todo con lo que decía antes, con esa filosofía de apoyar la cultura y apoyar la música independiente en este caso. Bueno, este es la 15ª vez que se ha hecho este festival. ¿Qué esperáis de nuevo en este comienzo, digamos? Porque habéis tenido grandes éxitos las veces pasadas, ¿qué esperáis ahora? Pues esperemos que el festival cumpla 15, 20, 25 años y sobre todo que siga consolidándose. Ahora tenemos nuevo lugar, nuevo emplazamiento, que yo creo que es un pequeño desafío para los organizadores y para el público, pero yo creo que todo resultará tan bien como siempre, ¿sabes? ¿No? Desde cuando el festival estaba en el puerto, a cuando se cambió a la Alameda, a cuando se cambió al Cartuja Cité, yo creo que ahora es una nueva oportunidad para seguir las cosas haciendo tan bien como lo están haciendo los organizadores del festival. Bueno, y ya el trato con los artistas, contadme un poquito ahí como entre bambalinas, ¿qué se respira ahí? Cuéntame. Pues yo creo que se respira es buen rollo. Yo creo que todo el mundo tiene ganas siempre de venir al Monkey, no solamente ya los artistas del público, sino la industria musical, ¿vale? Que es otro de los motivos por los cuales nosotros estamos aquí, para tener un buen contacto con la industria musical y con los stakeholders de este negocio, y yo creo que la gente lo espera con ganas. Casi te diría que es el cierre de temporada de los festivales en España, un encuentro de la industria y por supuesto un encuentro para una marca como Cervezas Alhambra. Bueno, pues a ver si va muy bien, si va mucha gente. Yo creo que a mí por lo menos me vais a tener por allí. Y bueno, a ver a quién nos vamos encontrando. Perfecto. Pues nada, ahí nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y aquí nos hemos encontrado con José de los Camarones, que también vas a actuar en el festival. Bueno, cuéntanos cómo es eso. Bueno, para mí ha sido, en primer lugar, buenos días, y para mí ha sido un gran privilegio, ¿no? Ya con 68 años, ¿no? Llegar al sitio que he llegado, para mí de verdad yo estoy muy feliz y muy contento, ¿no? Gracias a los medios de comunicación y gracias a mi manager, ¿no? Y gracias también a mi productor, ¿no? Que son los culpables de todo esto. Hombre, y es que eso que me estabas contando para acercarse al público joven así ya con esta edad, hay una sección concretamente en el festival que es Flamonkey, que es dedicada al flamenco. ¿Qué te parece que en festivales que son así como un hito moderno para Sevilla también se incluya el flamenco? Hombre, mujer, es importantísimo, ¿no? Porque te das por cuenta que el flamenco es patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Y entonces esto conlleva a la juventud, ¿no? Y a todo en general, ¿no? Pero más que nada a la juventud, ¿no? Yo con la edad que tengo, ¿no? Mi anhelo es llevar lo que yo sé, llevárselo a la juventud, ¿no? Porque ya las personas que tienen 70 o 80 años tenemos 2 telediarios y poco más, ¿no? Y muy contento. Yo de verdad voy a dar todo lo que tengo de mi ser, para todo el mundo en general, ¿no? Pero más que nada para la juventud, porque ellos son los custodios de estas maravillas. Que besa mi cara, mi cante del aire, que besa mi cara. Oiga, que yo tengo prisa, oiga. El Monkey Week, que va a tener todas esas sorpresas, esas primeras noticias que hemos tenido sobre el festival y que vamos a poder disfrutar. Vamos a disfrutar de la segunda parte del programa, pero antes nos tenemos que marchar a publicidad, no se vayan. Bueno, ya saben que si forman parte de nuestra compañía de PTV Telecom y se traen a un amigo con nosotros, podrán disfrutar de un descuento de 60 € en su tarifa anual y también podrán tener los regalos que les ofrecemos en el QR que aparece en pantalla, o si lo prefieren entrando en la página web www.planamistad.com. Llamen al 1650, se informan y se vienen con nosotros. Vamos a continuar aquí en Sevilla TV y lo hacemos con un poco más de actualidad, de la actualidad que ha pasado en el día de hoy en nuestra ciudad, y esa pues corre a cargo de
el Maestranza, con la presentación de la ópera de Wagner, Tristán e Isolda, una ópera que trae novedades también en el cambio de dirección musical y también en la escenografía, y vamos a conocer un poquito más de lo que ha sido esa presentación. Este director alemán ya ha dirigido en Berlín algunas óperas como Turandot o El Barbero de Sevilla, así como Electra en la Scala de Milán o Las Bodas de Fígaro en la Ópera de San Francisco. Para esta ocasión, además, se cuenta con la dirección de escena de Alex Aguilera y el vestuario de Jesús Ruiz. Este Tristán lo recibimos en una nueva producción de Alex Aguilera con un equipo maravilloso, y él os contará un poco más de cuáles son sus ideas dramatúrgicas para poner en escena este Tristán, que yo creo que implica también una gran complejidad, porque desde el punto de vista escénico, ¿no?, y de trama, la mayoría de las cosas ocurren realmente en el interior, ¿no? Ocurren gracias a la emoción que nos transmite la música y a esas emociones que viven directamente los intérpretes. Así que es un grandísimo reto, yo creo, también poner en escena una obra como Tristán e Isolda. La obra, cuyo argumento se divide en 3 actos, contará con el acompañamiento musical del coro de la Maestranza y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. En Tristán e Isolda la música es la que manda, o sea que desde el principio la música es la que manda. Yo lo que he intentado es, desde el principio, es darle la mayor facilidad a los cantantes, porque yo soy muy consciente de lo difícil que es. Hasta a veces puede parecer estático, pero yo prefiero ese estatismo, porque ese estatismo, por ejemplo, les ayuda mucho en lo vocal, porque quien conoce Tristán e Isolda sabe perfectamente lo difícil que es cantar. El tenor Stuart Skelton encarnará a Tristán, un papel que ha interpretado casi un centenar de ocasiones, y la soprano Elizabeth Street hará lo propio con Isolda, quien también ha comparecido en algunos escenarios de renombre como Moscú, el Teatro Real de Madrid o la Ópera de Estocolmo. Bueno, pues abrimos ya las páginas de nuestra sesión literaria. Vamos a hablar de este libro, La genética del tiempo, de Diego del Alcázar, que se encuentra con nosotros. Diego, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Oye, muchísimas gracias, muchísimas gracias por elegirnos para venir a presentar tu primera novela. Estás por aquí de promoción en Sevilla. Gracias por estar aquí con nosotros. No, hombre, gracias a vosotros por invitarme. Porque además es una novela que no va a dejar indiferente a nadie, y sobre todo va a plantear reflexiones sobre algo que, bueno, el futuro creo que por las directrices que vamos siguiendo nos va a abocar a eso, ¿no? La edición genética. Si vemos un poquito el pasado, desde la oveja Dolly en el 97, que lo hablábamos antes, la evolución genética o los avances en cuanto a la genética y en cuanto a tocar el ADN han ido evolucionando muchísimo en estos años. Sí, sin duda. Yo creo que los temas de edición genética, a través fundamentalmente a través de la tecnología CRISPR, que es una biotecnología que nos permite, pues son como las tijeras del ADN, cortar un trocito del ADN y sustituirlo por otro. Pues cuando yo leí sobre la biografía de la descubridora de esta tecnología, de Jennifer Doudna, de repente me di cuenta que efectivamente había una trama de lo más interesante, ¿no? Por un lado, la edición genética nos va a permitir una serie de avances científicos enormes, que van a curar muchísimas enfermedades, que ya están curando muchísimas enfermedades, ¿no? Pero por otro lado también nos van a plantear una serie de dilemas éticos que simplemente tenemos que ser conscientes, ¿no? Y de ahí la novela, porque yo creo que de alguna forma todos vamos a estar de acuerdo. Si tenemos un hijo ciego, yo creo que la sociedad va a estar de acuerdo en que si podemos curar esa ceguera, pues muy bien, ¿no? Pero por otro lado, si tenemos queremos tener un hijo rubio con los ojos azules, ario, ¿no?, por hacerlo todavía más gráfico, pues yo creo que todos vamos a estar en desacuerdo con que se utilice esa biotecnología para hacer eso, que podría hacerlo, ¿no? Y por lo tanto, en esos dos casos en los que es muy obvio, lo que yo he tratado de dibujar en la novela es una línea finísima en donde la cura de la enfermedad no es tan obvia, la mejora no es tan obvia, y se dan situaciones muy humanas en donde pues, los diferentes protagonistas van tomando decisiones de una forma muy justificada y razonada, pero que a veces pues, pisan
líneas que, bueno, que pueden ser poco éticas, ¿no? Antes de entrar en el meollo de la cuestión, en la trama principal de la novela, yo te quería preguntar, porque creo que también invita a esa reflexión tu novela, tu primer trabajo, y es, ¿estamos jugando a ser dioses? ¿A ser dios, a ser dioses, a crear? Bueno, yo creo que el ser humano tiene un anhelo de responderse a una pregunta que es quién es, ¿no? Esa gran pregunta de quiénes somos, pues el ser humano realmente no ha sido capaz todavía de respondérsela a sí mismo, ¿no? Y ante la existencia de nuevos avances científicos, pues el ser humano, con ese imperativo tecnológico, pues va adoptando las diferentes formas que le da la ciencia y claro, con esta biotecnología pues es capaz de modificar artificialmente a la naturaleza humana, que es lo más parecido a lo que decíamos que hacía ese ente que postulábamos como Dios. Parece que se complica, pero es básicamente la definición de que con esto podemos jugar a ser Dios, porque somos capaces de alterar la naturaleza humana. Dicho esto, la realidad es que la única certeza que tenemos es la muerte, y esa es inalterable, ¿no? Seremos capaces seguramente de curar muchísimas enfermedades, y estos avances científicos serán para bien, y tendremos como sociedad en nuestro conjunto, liderados por la comunidad científica, que es muy responsable, tendremos que ponerle límites al uso de este tipo de tecnologías para que no pasemos la frontera del mejoramiento artificial de la naturaleza humana, ¿no? Entramos ya en cuanto al tema de la novela, nos vamos al año 2072, qué es lo que ocurre, cuál es la situación científica que hay y de qué trata la novela. La novela tiene dos momentos temporales, ¿no? Uno es la actualidad. La actualidad, tenemos a Mercedes de Grijalba, que ella es una empresaria de raza, una mujer muy ambiciosa, muy exitosa, que ha construido un imperio farmacéutico, y en ese imperio farmacéutico bueno, pues hay de las mentes más importantes del mundo, ¿no? Ella se pasa el día montada en un avión privado, viajando de Hong Kong a Nueva York, y con sus patentes, y bueno. Pero Mercedes es además muy humana también, ¿no? Y ella tiene una hija que tiene una enfermedad. Y bueno, pues ella va a ir tomando decisiones poco a poco, bueno, pues que el lector podrá cuestionar su ética, pero que probablemente el lector estaría de acuerdo en hacer él también si le tocara esa situación personal. Y la otra trama temporal es en el año 2072, como tú dices, en donde Sofía, que es la nieta de Mercedes, pues ha montado un centro para niños que están modificados genéticamente, tienen inteligencias mejoradas genéticamente, ella misma está modificada genéticamente. Son niños que no son superhéroes, es decir, hacen muy bien las matemáticas, pero luego tienen los mismos problemas que tienen todos los niños, ¿no? Son igual de vulnerables, igual de inocentes, y tienen las mismas inquietudes y dudas, ¿no? Y bueno, pues ella describe un poco el mundo que le toca vivir, se acuerda de su abuela y rememora cosas de su abuela. Y bueno, pues empieza a recibir unas misteriosas cartas, ¿no? que le hacen descubrirse a sí misma. Y bueno, un poco de eso trata la novela, ¿no? Creo que también es complicado, ¿no? A la hora de plantearte tú la novela, porque este thriller trata no solamente de entretenernos, sino también entrar, como hemos dicho, a reflexionar sobre esos dilemas que vienen existiendo, que están en nuestra sociedad, sobre los avances de la biomedicina. Sí. Es complicado ponerse en ese punto de hasta qué, bueno, entretener, pero cómo introduzco esta reflexión, no sé, eso se me antoja complicado, se me antoja difícil de hacer. Sí, o sea, la realidad es que efectivamente es una temática complicada, y yo cuando la lean los científicos les diré que hay mucha documentación detrás, pero que no deja de ser efectivamente, esto es una novela. Sí, pero perdona que te interrumpa, ¿no? También la documentación que has ido utilizando, a ver, el paso del tiempo, en base a esa documentación que tú has ido escogiendo, te dicta o te hace o te indica que esa es la evolución que va a tener. O sea,
hay una imaginación, lógicamente, es un thriller, pero Por que está supuesto. sustentado sobre una base documental bastante importante. Por supuesto, es decir, hay una base documental científica, actual, no solamente la biografía de esta científica, de Jennifer Doudna, sino pues numerosos libros, no solamente científicos, sino también filosóficos, muchos documentales ahí fuera también, en diferentes plataformas sobre esta temática, en donde hablan pues numerosos expertos, con lo cual efectivamente hay una base documental muy importante, y luego hay licencias que yo me permito de mi imaginación, ¿no? Un científico que lea la novela, yo creo que discutirá mucho que seamos capaces de modificar genéticamente la inteligencia humana de aquí a 50 años, porque el mayor misterio de la humanidad, aparte del universo, es el cerebro humano y cómo funciona, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí todavía necesitaremos más tiempo, ¿no? Pero a mí sí me sirve para describir muy bien y para plantearle al lector un dilema ético, ¿no? Sobre los avances acelerados de la tecnología y sobre cómo nos adaptamos a esa velocidad tan grande, ¿no? de esos avances tecnológicos. Y los dilemas y las cuestiones que al final nos tenemos que plantear como sociedad, porque prohibir no vamos a poder prohibir nada, pero sí tenemos que ponerle ciertas puertas al campo, ¿no? Claro, pero ¿dónde están esos límites de la edición genética? Uno de mis objetivos... No, y ya no solamente los límites de la edición genética, a ver, Diego, yo creo que no existen. Lo que existe es la ambición del hombre en crear o en experimentar, ¿no? Claro, es que ahí está, hay una discusión difícil de resolver en ese sentido. Totalmente, es decir, yo creo que existiendo una tecnología, el hombre es lo que se llama el imperativo tecnológico, ¿no? Existiendo la tecnología, el hombre va a justificar siempre el utilizarla, y es un poco lo que le pasa a la propia Mercedes, ¿no? A la empresaria. De existir la posibilidad de ayudar, yo me voy a ir razonando, me voy a ir coaccionando de una forma muy razonada mi proceso argumental para acabar justificando, porque lo que el corazón quiere, la cabeza siempre encuentra la forma de justificar. Pero ahí es donde creo que planteas también muy bien esa reflexión, donde Mercedes pues lo hace para ayudar, pero también, bueno, pues está esa escuela donde se crean esos niños con un coeficiente intelectual más alto que la media, y eso se puede manipular. Entonces, claro, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Yo creo que, cuando yo he entrado a escribir esta novela, he entrado con una serie de inquietudes, con una serie de preguntas, y he salido con muchísimas más. Y yo creo que la literatura... Resolverla no la has resuelto, te ha generado más. La literatura está para que nos sigamos haciendo preguntas. Y en mi caso, yo creo que sería un éxito si el lector entra en la novela con curiosidad y sale con más preguntas. Lo que sí también me parece un éxito tuyo es un tema tan enrevesado, tan, bueno, pues que sí, para una parte de la sociedad súper interesante, pero hacerlo y transportarlo entendible y sobre todo ameno, allá es muy complicado. Bueno, yo creo que hay muchos personajes, hay muchas tramas dentro de la trama principal, entonces, ¿no? Hay muchos diálogos, yo creo que la novela es muy rápida y bueno, yo pues, insisto, ¿no? Es decir, yo no tengo un perfil científico, pero sí, en cambio, tengo cierta experiencia pues analizando cómo el mundo de la tecnología en general, las tecnologías digitales, en la revolución industrial incluso, o en la actualidad, cómo han influenciado a la sociedad, ¿no? Y el cambio acelerado de esas tecnologías y la incapacidad de los individuos actuales por adaptarse a la velocidad necesaria a esos cambios, cómo está influenciando, cómo se palpa, se ve, cómo está influenciando nuestra propia sociedad, ¿no? Cómo las concibimos hoy en día. Con lo que esto al final es una tecnología más. Es verdad que es una tecnología que te permite más que otras jugar a ser Dios, pero no deja de ser una biotecnología, ¿no? Yo creo, al hilo de lo que decías de la lectura rápida, de que es una novela que se hace muy amena y muy rápida, el narrarlo en tercera persona, lo mismo le da ese ritmo, ¿no? que necesita, ¿no? Yo creo que efectivamente hay una narración en tercera persona y hay muchísimos diálogos.
porque como te digo, ¿no? Lo importante aquí es hacerse preguntas y con los diálogos, es casi un proceso muy socrático que utilizamos para que bueno, pues a través de preguntas y respuestas o preguntas y otras preguntas, pues el lector también se siente muy cómodo al aventurarse a hacer sus propias preguntas dentro de la novela. El crearla, el hacerla, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Se disfruta? Se disfruta. ¿Se tiene ansia por acabar? ¿Te mete mucha presión la editorial por, oye, los plazos, oye, no sé, ¿cómo ha sido? Bueno, es muy interesante porque yo mantuve en secreto, solamente se lo dije a mi mujer, que estaba escribiendo una novela hasta que le quedaba 2 párrafos, o sea, 2 capítulos, porque no quería meterme esa presión. Yo siempre he sido muy lector, pero nunca me había puesto a escribir. Y siempre digo que lo que me ha invitado a mí a escribir han sido 2 topicazos. El primero, que tuve hijas y ahí pues se te remueve algo y le empiezas a escribir unos cuentos que he leído recientemente y son terroríficos. Y luego la segunda cosa es, bueno, pues que aparece el COVID y quien no tocaba la flauta pues se puso a estudiar lo que fuera y yo me puse a escribir. Y te pasas una travesía del desierto en donde todo lo que tú escribes es muy ridículo y si consigues soportar tu propio ridículo, aguantar esa presión, te formas, porque hice un curso de escritura creativa también. Y la verdad que acaba gustándote algo que al inicio era muy tedioso, ¿no? Y ahora me he vuelto un adicto. Lo que tengo que vender muchos libros para que me sigan publicando. Para que sigan confiando. Para que sigan confiando. Es cierto, ¿no? Es cierto que el COVID, dentro de todo lo malo que trajo, ha traído también muy buenos hábitos o incorporar a nuestra vida hábitos o nuevas actividades. Yo creo que ahí crecimos todos un poco. Totalmente. Sí, sin duda. Hablando del COVID y toda la documentación, es que ya si no te la pregunto, con todo lo que has leído en cuanto a ciencia, ya cada vez te crees, no sé, está esa reflexión de, bueno, fue provocado o no fue provocado, salió es que al final, con todas estas cosas que has tenido que tocarte, supongo que esa reflexión también te la haces tú, ¿no? No, yo creo que eso es una buena tertulia para tener con una caña, ¿no? Pero, vamos, yo no lo desconozco, esa es la realidad. ¿No? Era simple comentario al hilo de Sí. bueno, pues unir toda esa documentación. Pero el ser humano tiende siempre a sacarle ese morbillo, ¿no? a las cosas. Lo que sin duda tengo claro es que esto ha pasado, ¿no? Y yo creo que ha pasado como un accidente no voy a decir de la naturaleza, porque bueno, pues en esos mercados se mezclan cosas que no es que sean precisamente naturales, ¿no? Pero esto ha pasado y tenemos que ser conscientes que puede volver a pasar, ¿no? Que el ser humano es... Me sirve perfectamente al hilo de cómo ataca el ADN y cómo ataca el cuerpo y cómo como tú bien comentas en tu libro, cómo hay cosas que se pueden ir utilizando para el bien de la humanidad y para curar enfermedades. Efectivamente, fíjate, para la vacuna del COVID se ha utilizado ARN mensajero, que es una molécula esencial para CRISPR, para esta tecnología, para que sea capaz de cortar esos trozos de ADN, explicándolo de una forma muy llana y muy simple. Correcto. Tampoco es que supiera explicarlo de una forma mucho más científica, porque como te digo, no tengo esa formación, ¿no? Pero el ARN mensajero es lo que se ha utilizado para la vacuna y es lo mismo que se utiliza para utilizar CRISPR. Háblame un poquito de los personajes, de Mercedes, de su hija, del marido. Pues Mercedes es, como te decía antes, ¿no? Una empresaria de raza muy exitosa, ya monta este imperio farmacéutico, tienen patentes, yo qué sé, es como compararla con una farmacéutica internacional ahora mismo como Pfizer, por ejemplo, ¿no? Su marido Carlos, digamos que es un contrapeso muy importante desde mi punto de vista en la novela, porque aunque Mercedes, yo he tratado de dibujarla como muy empresaria, muy ambiciosa, pero también muy humana, pues su marido es un contrapeso, ¿no? Representa un poco la ética, ¿sabes? Es mucho más conservador y entonces pues ahí se genera una dinámica entre los dos, tienen muchísimas discusiones entre ellos y bueno, tienen esta hija en común, se llama Clara. Clara pues tiene una enfermedad mental de origen genético.
Y luego, pues en el futuro, bueno, y luego la socia de Mercedes, que se llama Anne Kate, que ficciona el personaje de Jennifer Doudna, que es la premio Nobel en la realidad que se lo dieron en el año 2021, el premio Nobel de Química por descubrir CRISPR. Y luego en el año 2072 pues tenemos a Sofía, que es esta académica que tiene un centro para niños con inteligencias mejoradas genéticamente en Ávila. Yo creo que la localización en la España profunda es un contraste importante. Yo además veo que en el futuro va a haber mucho movimiento de la ciudad al campo. Luego está Shui, que es esta niña que constantemente, que es una niña editada genéticamente, que constantemente se hace preguntas, pero que también se muestra como muy vulnerable, muy niña, muy inocente, ¿no? Y que bueno, pues que se hace preguntas porque al final hay una sociedad ahí fuera que bueno, pues le genera mucho recelo a estos niños, ¿no? Y no solamente recelo, hasta les teme un poco, ¿no? Y entonces pues, y no dejan de ser niños muy inocentes, ¿no? Y bueno, pues yo creo que luego hay una sucesión de personajes, sobre todo uno que a mí me parece fascinante, que es un biohacker, Joshua Zimber. Antítesis que es un personaje muy curioso, es un personaje muy literario realmente, ¿no? Él se parece un poco a Puck en Sueño de una noche de verano de Shakespeare, porque es pues como un bufón, como un bufoncillo, que lo que hace es, bueno, pues juega un poco en su garaje con la ciencia y se practica la ciencia a sí mismo como si fuera su propia cobaya, ¿no? Y entonces utiliza CRISPR para hacer que sus músculos crezcan. Se inocula la vacuna del COVID, una vacuna del COVID que él ha creado, y un poco critica a las grandes farmacéuticas porque piensa que retrasan artificialmente pues todos sus medicamentos con el fin de lucrarse, ¿no? Pues Diego, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por venir a presentar tu primera novela, que va a ser un éxito seguro. Así muchísimas gracias. La genética del tiempo, que la podéis encontrar yo creo en todas las librerías, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en FNAC, en todas las librerías de barrio y en Amazon. Pues esperamos que guste. Desde aquí la recomendamos. Así que muchísimas gracias, Diego. Bueno, pues con la genética del tiempo y con Diego del Alcázar nos vamos a despedir del programa de hoy. Esperemos verles mañana a partir de las 6 de la tarde aquí también en Sevilla TV. Así que pasen una feliz tarde. Hasta luego.